Capítulo segundo. Mademoiselle de Forcheville. No era que todavía no amase a Gilbert, pero ya no era de la misma forma que en los últimos tiempos. No, era la manera de tiempos más antiguos, cuando todo lo que se vinculaba a ella, lugares y personas, me hacía sentir una curiosidad en la que había más fascinación que sufrimiento. Y de hecho, ahora sentía perfectamente que antes de olvidarla del todo, como un viajero que vuelve por la misma ruta al punto del que partió, antes de alcanzar la indiferencia inicial, tendría que atravesar en sentido inverso todos los sentimientos por los que había pasado antes de llegar a mi gran amor. Mas esas etapas, esos momentos del pasado no son inmóviles. Han conservado la fuerza terrible, la ignorancia feliz de la esperanza que entonces se lanza hacia un tiempo convertido hoy en el pasado, pero que, por un instante, una alucinación nos hace tomar retrospectivamente por el futuro. Leía una carta suya en la que me había anunciado su visita para la noche, y durante un segundo tenía la alegría de la espera. En esos retornos, por la misma línea, desde una tierra a la que no se volverá nunca, de la que reconocemos el nombre, el aspecto de todas las estaciones por las que ya hemos pasado a la ida, sucede que, mientras estamos detenidos en una de las paradas, tenemos por un instante la ilusión de que volvemos a partir, pero en dirección al lugar del que se viene, como habíamos hecho la primera vez. La ilusión cesa enseguida, pero durante un segundo nos habíamos sentido de nuevo llevados hacia él. Tal es la crueldad del recuerdo. Y sin embargo, sí, antes de volver a la indiferencia de la que se había partido, no puede uno dispensarse de cubrir en sentido inverso las distancias que se habían franqueado para llegar al amor. El trayecto, la línea que se sigue, no son necesariamente las mismas. En común tienen no ser directos, porque el olvido, lo mismo que el amor, no avanza de forma regular, pero no toman necesariamente las mismas vías. Y en la que yo seguí a la vuelta, hubo, muy cerca ya de la llegada, 4 etapas que recuerdo en particular, probablemente porque advertí en ella cosas que no formaban parte de mi amor por Albertín, o al menos que sólo se vinculaban con él en la medida en que lo que ya estaba en nuestra alma antes de un gran amor se asocia a él, ya sea alimentándolo, ya combatiéndolo, ya haciendo con él para nuestra inteligencia que analiza, contraste e imagen. La primera de estas etapas comenzó en un principio de invierno, un hermoso domingo de Todos los Santos en que yo había salido. Al acercarme al Bois, recordaba con tristeza el regreso de Albertín viniendo a buscarme desde el Trocadero, porque era la misma jornada, pero sin Albertín. Con tristeza y, sin embargo, no sin placer de todos modos, porque la repetición en menor, en un tono desolado, del mismo motivo que había llenado mi jornada de entonces, la ausencia misma de aquella llamada telefónica de François, de aquella llegada de Albertín, que no era algo negativo, sino la supresión en la realidad de lo que recordaba, daban a la jornada un no sé qué de doloroso y la convertían en algo más bello que una jornada monótona y simple, porque lo que ya no estaba allí, lo que había sido arrancado, quedaba impreso allí como en un vaciado. En el Bois tarareaba frases de la sonata de Vintel. Ya no sufría mucho al pensar en que Albertín me la había tocado tantas veces, porque casi todos mis recuerdos de ella habían entrado en ese segundo estado químico en que ya no causa una ansiosa presión en el corazón, sino dulzura. A ratos, en los pasajes que ella tocaba más a menudo, durante los que solía hacer tal o cual reflexión que entonces me parecía encantadora, sugerir esta o aquella reminiscencia, me decía a mí mismo, pobre pequeña, pero sin tristeza, añadiendo únicamente al pasaje musical un valor más, un valor en cierto modo histórico y curioso, como el del cuadro de Carlos I de Van Dyck, tan bello ya en sí mismo, que adquiere más todavía por el hecho de haber entrado en las colecciones nacionales por la voluntad de Madame du Barry de impresionar al rey. Cuando la pequeña frase, antes de desaparecer del todo, se deshizo en sus diversos elementos donde todavía flotó dispersa un instante, aquello no fue para mí,
como para Swann, una mensajera de Albertine que desaparecía. Las asociaciones de ideas que la pequeña frase había despertado en mí no eran exactamente las mismas que en Swann. Yo había sido sensible sobre todo a la elaboración, a los ensayos, a las repeticiones, al devenir de una frase que se hacía durante la sonata, como aquel amor que se hacía durante mi vida. Y ahora, sabiendo cómo cada día se llevaba un elemento más de mi amor, primero el aspecto celos, luego cualquier otro, volviendo en suma poco a poco en un vago recuerdo al débil aliciente inicial, era mi amor lo que, en la pequeña frase dispersa, me parecía ver disgregarse delante de mí. Siguiendo las alamedas separadas por un sotobosque, cubiertas por una gasa cada día más fina, sentía el recuerdo de un paseo en el que Albertine estaba a mi lado en el coche, en el que había vuelto a casa conmigo, en el que yo sentía que envolvía mi vida, flotando ahora a mi alrededor en la incierta bruma de las ramas ensombrecidas, en medio de las cuales el sol poniente hacía brillar, como suspendida en el vacío, la horizontalidad salpicada de follajes de oro. Por otra parte, me estremecía a cada momento, como todos aquellos a quienes una idea fija da a toda mujer parada, a quienes una idea fija da a toda mujer parada en el recodo de una alameda el parecido, la identidad posible con aquella en la que piensa. Quizás sea ella. Uno vuelve la cabeza, el coche continúa avanzando y no se retrocede. Esos follajes no me contentaba con verlos con los ojos de la memoria, me interesaban, me conmovían como esas páginas puramente descriptivas en medio de las cuales un artista, para hacerlas más completas, introduce una ficción, toda una novela. Y esa naturaleza adquiría así el único encanto de melancolía que podía llegar hasta mi corazón. La razón de ese encanto me pareció ser que seguía amando lo mismo a Albertine, cuando la razón auténtica era, en cambio, que el olvido continuó haciendo progresos dentro de mí, que el recuerdo de Albertine me resultaba menos cruel, es decir, había cambiado, pero por más que veamos claro en nuestras impresiones, como entonces creí ver claro en la razón de mi melancolía, no sabemos remontarnos hasta su significado más lejano, como esos malestares que el médico oye contar a su enfermo y con cuya ayuda se remonta a una causa más profunda, ignorada por el paciente. Así nuestras impresiones, nuestras ideas, no tienen más valor no tienen más que un valor de síntomas. Como mis celos estaban mantenidos aparte por la impresión de encanto y de dulce tristeza que sentía, mis sentidos despertaban. Una vez más, como cuando había dejado de ver a Gilbert, el amor por la mujer se elevaba dentro de mí, despojado de cualquier asociación exclusiva con una mujer concreta ya amada, y flotaba como esas esencias que han liberado destrucciones anteriores y vagan en suspenso en el aire primaveral, sin pedir otra cosa que unirse a una nueva criatura. En ninguna parte germinan tantas flores, aunque se llamen no me olvides, como en un cementerio. Miraba a las muchachas con que florecía innumerable aquel hermoso día, como hubiera hecho en el pasado desde el coche de Madame de Villeparisis o desde aquel en que, también un domingo, había ido con Albertine. Acto seguido, a la mirada que acababa de posar sobre esta o aquella, se emparejaba inmediatamente la mirada curiosa, furtiva, emprendedora, reflejo de imperceptibles pensamientos que les hubiera echado Albertine a hurtadillas y que, geminando la mía con un ala misteriosa, rápida y azulada, hacía pasar por aquellas alamedas hasta ese momento tan naturales el escalofrío de algo desconocido con el que mi propio deseo no habría conseguido renovarlas, de haberse quedado solo, porque ese deseo no tenía para mí nada de extraño. Y a veces la lectura de una novela un poco triste me devolvía bruscamente hacia atrás, porque ciertas novelas son como grandes lutos momentáneos, abolen el hábito, vuelven a ponernos en contacto con la realidad de la vida, pero solo por unas horas, como una pesadilla, porque las fuerzas del hábito, el olvido que producen, la alegría que aportan por la impotencia del cerebro para luchar contra ellas y recrear
lo verdadero, se imponen infinitamente sobre la sugestión casi hipnótica de un bello libro que, como todas las sugestiones, tienen efectos muy breves. Por otra parte, en Balbec, cuando deseé conocer a Albertine, la primera vez, no fue porque me había parecido representativa de aquellas muchachas cuya vista tantas veces me había hecho pararme en las calles, en los caminos, y cuya vida podía ella resumir para mí. Y no era natural que ahora la estrella agonizante de mi amor, en las que ellas se habían condensado, se dispersase de nuevo en aquel polvo diseminado de nebulosas. Todas me parecían otras tantas Albertine, porque la imagen que dentro de mí llevaba hacía que me la encontrase en todas partes. Y así, en la esquina de una alameda, una que subía a un automóvil me la recordó tanto, tenía con tal exactitud su misma corpulencia, que por un instante me pregunté si no era ella la que acababa de ver, si no me había engañado haciéndome el relato de su muerte. De este modo volví a verla en un recodo de Alameda, quizá en Balbec, subiendo a un coche del mismo modo, cuando ella tenía tanta confianza en la vida. Y el gesto de aquella muchacha al montar en el automóvil no lo comprobaba únicamente con mis ojos como la superficial apariencia que desaparece tan deprisa durante un paseo. Convertido en una especie de acto perdurable, me parecía extenderse también al pasado, que ese lado que acababa de añadírsele, por ese lado que acababa de añadírsele y que se apoyaba tan voluptuosa, tan tristemente contra mi corazón. Pero la muchacha ya había desaparecido. Un poco más lejos vi un grupo de 3 muchachas de algo más edad, quizá mujeres jóvenes, cuyo porte elegante y enérgico correspondía también a lo que me había seducido el primer día en que había visto a Albertine y a sus amigas, que pisé los talones a estas 3 nuevas muchachas y, en el momento en que cogieron un coche, busqué desesperadamente otro en todas direcciones, y que encontré, pero demasiado tarde. No pude alcanzarlas, pero pocos días más tarde, cuando volvía, vi saliendo del zaguán de nuestra casa a las 3 muchachas que había seguido en el Bois. Eran totalmente en especial las dos morenas y solo de un poco más edad, muchachas de esas del gran mundo que a menudo, vistas desde mi ventana o al cruzarme con ellas en la calle, me habían hecho concebir 1000 proyectos, amar la vida, y a las que no había conseguido conocer. La rubia tenía un aire algo delicado, casi doliente, que me gustaba menos. Fue ella, sin embargo, causa de que no me contentase con mirarlas un momento, sino que, echando raíces, con esas miradas que por su fijeza imposible de distraer, por su aplicación como a un problema, parecen tener conciencia de que se trata de ir mucho más allá de lo que se ve. La habría dejado desaparecer sin duda como a tantas otras si, en el momento en que pasaron delante de mí, la rubia, que era porque las contemplaba en aquel momento en que pasaron delante de mí, la rubia, era porque las contemplaba con aquella atención, no me hubiera lanzado una primera mirada furtiva y luego, después de rebasarme y volviendo la cabeza hacia mí, una segunda que acabó de inflamarme. Sin embargo, como dejó de ocuparse de mí y de nuevo se puso a hablar con sus amigas, mi ardor había terminado sin duda por decaer si no lo hubiera centuplicado ella con el siguiente hecho. Al preguntarle al portero quiénes eran, han preguntado por la señora duquesa, me dijo. Creo que solo una la conoce y que las otras solo la han acompañado hasta la puerta. Hasta aquí está el nombre. No sé si lo he escrito bien. Y leí Mademoiselle de Porcheville, que corregí fácilmente de Porcheville. Es decir, el nombre, o poco más o menos por lo que recordaba de la muchacha de excelente familia y vagamente emparentada con los Guermantes, de la que Robert me había hablado por haberla encontrado en una casa de citas y con la que él había tenido relaciones. Ahora comprendía el significado de su mirada, por qué se había vuelto y ocultado de sus compañeras. Cuántas veces había pensado en ella, imaginándomela por el nombre que Robert me había dicho, y ahora acababa de verla, nada diferente de sus amigas, salvo por esa mirada disimulada que creaba, entre ella y yo, una entrada secreta en partes de su vida que evidentemente permanecerían ocultas para sus amigas
y que me la hacían parecer más accesible, casi mía a medias, más dulce de lo que suelen ser las muchachas de la aristocracia. En su mente, entre ella y yo, había de antemano en común las horas que habríamos podido pasar juntos si tuviese la libertad de darme una cita. ¿No era eso lo que su mirada había querido expresarme con una elocuencia que solo resultó clara para mí? Mi corazón latía con toda su fuerza. No habría podido decir exactamente cómo era Mademoiselle de Porcheville. Volví a ver vagamente una cabeza rubia vislumbrada de perfil, pero estaba locamente enamorado de ella. De pronto me di cuenta de que razonaba como si, entre las tres, Mademoiselle de Porcheville fuera precisamente la rubia que se había vuelto y me había mirado 2 veces. Pero el portero no me lo había dicho. Volví a su portería, le pregunté de nuevo. Me dijo que no podía informarme sobre este punto, porque ese día era la primera vez que habían venido y cuando él no estaba allí. Pero iba a preguntar a su mujer, que ya las había visto otra vez. Estaba limpiando la escalera de servicio. ¿Quién no tiene en el curso de su vida incertidumbres más o menos similares a estas y deliciosas? Un amigo caritativo al que describimos una muchacha que hemos visto en el baile. Deduce que debe de ser una de sus amigas y nos invita con ella. Pero entre tantas otras y por un simple retrato oral, ¿no se habrá cometido un error? La muchacha que vais a ver dentro de un rato no será otra que la que deseáis, o por el contrario, ¿no estáis a punto de ver tenderos la mano con una sonrisa precisamente a la que deseabais que fuese? Esta última probabilidad es bastante frecuente y no siempre queda justificada por un razonamiento tan probativo como el que se refería a Mademoiselle de Porcheville. Resulta de una especie de intuición y también de ese soplo de suerte que a veces nos favorece. Entonces, al verla, nos decimos, sí que es ella. Recordé que en la pandilla de muchachas que se paseaban a la orilla del mar, había adivinado exactamente cuál se llamaba Albertine Simonet. Ese recuerdo me provocó un dolor agudo pero breve, y mientras el portero buscaba a su mujer, creía sobre todo, pensando en Mademoiselle de Porcheville, y como en esos minutos de espera en que un hombre, una información que sin saber por qué hemos adaptado a un rostro, se encuentra por un instante libre y flota entre varios, dispuesto, si se adhiere a uno nuevo, a volver al primero sobre el que os había informado, retrospectivamente desconocido, inocente, inasequible, que quizá el portero vendría a decirme que Mademoiselle de Porcheville era en cambio una de las dos morenas. En ese caso se desvanecería el ser en cuya existencia creía que ya amaba, que solo pensaba en poseer, aquella rubia y taimada Mademoiselle de Porcheville, que la fatal respuesta iba a disociar entonces en dos elementos distintos, que yo había unido arbitrariamente a la manera de un novelista que funde juntos diversos elementos tomados de la realidad para crear un personaje imaginario y que tomado cada uno aparte, al no corroborar el nombre, la intención de la mirada, perdían toda significación. En este caso mis argumentos se veían destruidos, pero ¿cuántos en cambio se vieron reforzados cuando el portero volvió para decirme que Mademoiselle de Porcheville era efectivamente la rubia? Desde entonces ya no podía creer en una homonimia. Hubiera sido mucha casualidad que de aquellas tres muchachas una se llamase Mademoiselle de Porcheville, que fuese precisamente, lo cual suponía una primera verificación tópica de mis suposiciones, la que me había mirado, de aquella manera, casi sonriéndome, y que no fuera la que iba a casa de citas. Comenzó entonces un día de loca agitación. Antes incluso de salir a comprar todo lo que me parecía adecuado para arreglarme y producir una mejor impresión 2 días después, cuando fuese a ver a Madame de Guermantes, en cuya casa encontraría por lo tanto a una muchacha fácil con la que me citaría, porque ya hallaría la manera de hablar con ella en un instante en un ángulo del salón. Para mayor seguridad fui a telegrafiar a Robert y pedirle el nombre exacto y la descripción de la muchacha, con la esperanza de tener su respuesta antes de 2 días, cuando, según me había dicho el portero, ella debía ir de nuevo a ver a Madame de Guermantes. Y no pensaba un segundo en otra cosa, ni siquiera en Albertine. Habría ido,
pasara lo que pasase hasta entonces, aunque tuvieran que llevarme en una silla de mano si estaba enfermo, hacer una visita a la duquesa a la misma hora. Si telegrafiaba a Saint-Loup, no era porque me quedase en duda sobre la identidad de la persona, ni porque la muchacha vista y aquella de la que él me había hablado fueran todavía dos personas distintas para mí. No dudaba de que no formasen más que una, pero en mi impaciencia de esperar hasta aquel pasado mañana me resultaba dulce, ya era para mí una especie de poder secreto sobre ella, recibir un telegrama que la concerniese, lleno de detalles. En el telégrafo, mientras redactaba mi telegrama, con la animación del hombre al que enardece la esperanza, advertí hasta qué punto estaba ahora menos desarmado que en mi infancia y frente a Mademoiselle de Porcheville que ante Gilbert. Desde el momento en que simplemente había hecho el esfuerzo de escribir mi telegrama, bastaba que el empleado lo cogiese, que las redes de comunicación eléctrica más rápida lo transmitiesen por toda la extensión de Francia y el Mediterráneo, para que todo el pasado juerguista de Robert se aplicase a identificar a la persona que acababa de encontrar, estuviese al servicio de la novela que acababa de esbozar y la que ni siquiera tenía necesidad de pensar, porque la respuesta se encargaría de concluirla en un sentido o en otro antes de que pasasen 24 horas. En el pasado, en cambio, de vuelta de los Campos Elíseos acompañado por François, alimentando a solas y en casa deseos impotentes, sin poder utilizar los medios prácticos de la civilización, amaba como un salvaje, o incluso, dado que no tenía libertad de moverme, como una flor. Desde ese instante mi tiempo transcurrió en plena fiebre, una ausencia de 48 horas que mi padre me pidió pasar con él y que me hubiera hecho perderme la visita a casa de la duquesa, me puso en tal estado de rabia y desesperación que mi madre intervino y obtuvo de mi padre que me dejara en París. Pero mi cólera no pudo aplacarse durante varias horas, mientras que mi deseo de Mademoiselle de Porcheville se había centuplicado por el obstáculo interpuesto entre nosotros, por mi momentáneo temor a que esas horas, a las que no cesaba de sonreír por anticipado como a un bien seguro que nadie podría quitarme, de la visita a casa de Madame de Guermantes, no tuvieran lugar. Ciertos filósofos dicen que el mundo exterior no existe y que es en nosotros mismos donde desarrollamos nuestra vida. Sea como fuere, el amor, incluso en sus más humildes inicios, es un ejemplo sorprendente de lo poco que para nosotros es la realidad. Si hubiera tenido que dibujar de memoria un retrato de Mademoiselle de Porcheville, dar su descripción, sus características personales, me habría sido imposible, e incluso reconocerla por la calle. La había percibido de perfil, en movimiento, me había parecido guapa, sencilla, alta y rubia. No habría podido decir más, pero todas las reacciones del deseo, de la ansiedad, del golpe, mortal atestado por el miedo a no verla, si mi padre me llevaba consigo, todo esto asoció a una imagen que en suma no conocía y de la que bastaba que la supiese agradable, constituía ya un amor. Por fin, a la mañana siguiente, después de una noche de insomnio feliz, recibí el telegrama de Saint-Loup, de Lorgueville, de partícula, orgue, la gramínea, como el centeno, ville, como una villa, pequeña, morena, regordeta. Está en este momento en Suiza. No era ella. Mi madre, entrando en mi cuarto con el correo, lo puso sobre mi cama con gesto indiferente, como si pensara en otra cosa, y al retirarse enseguida para dejarme solo, sonrió mientras salía. Y yo, conociendo las artimañas de mi querida mamá y sabiendo que siempre podía leerse en su cara, sin temor a equivocarse si tomaba uno como clave el deseo de complacer a los demás, sonreí y pensé, en el correo hay algo interesante para mí, y mamá ha fingido ese aire indiferente y distraído para que mi sorpresa sea total y para no hacer como esas personas que os quitan la mitad de vuestro placer al anunciároslos antes. Y no se ha quedado por temor a que mi amor propio me obligue a disimular el placer que tendría, y así lo sienta con mayor intensidad. Pero, al ir hacia la puerta para salir, se había encontrado con François, que entraba en mi cuarto con el telegrama en la mano. En cuanto me lo hubo dado,
Mi madre había obligado a François a retroceder y la había arrastrado fuera, asustada, ofendida y sorprendida, porque François estaba convencida de que su cargo comportaba el privilegio de entrar a cualquier hora en mi cuarto y quedarse en él si se le antojaba. Pero en su cara el asombro y la ira ya habían desaparecido bajo la sonrisa negruzca y viscosa de una piedad trascendente y de una ironía filosófica, licor viscoso que se secretaba para curar su herida, su amor propio ofendido. Para no sentirse despreciada, nos despreciaba. Sabía de sobra que éramos los amos, unos seres caprichosos que no brillan por la inteligencia y que se complacen en imponer por el miedo a unas personas inteligentes, los criados, precisamente para demostrar que son los amos, unos deberes absurdos como hacer hervir el agua en periodos de epidemia, barrer mi habitación con un paño mojado y salir de ella en el momento en que precisamente tenía una la intención de quedarse. Mamá había dejado el correo muy cerca de mí, para que no pudiera olvidárselo, pero me di cuenta de que solo eran periódicos. Probablemente había algún artículo de un escritor que me gustaba, y que, por escribir raras veces, sería para mí una sorpresa. Fui a la ventana, aparté las grandes cortinas. Sobre la lívida y brumosa luz del día, el cielo, que era rosa como lo están a esa hora en las cocinas los hornos recién encendidos, me llenó de esperanza y del deseo de pasar la noche y despertarme en la pequeña estación de montaña donde había visto a la lechera de mejillas rosadas. Abrí Le Figaro. ¡Qué contrariedad! El primer artículo tenía precisamente el mismo título que el enviado por mí y que no había aparecido. Pero no solo el mismo título, también algunas palabras absolutamente idénticas. Aquello era demasiado fuerte. Enviaría una protesta. Y oí a François que, indignada por haber sido expulsada de mi cuarto donde creía tener libre acceso, refunfuñaba: ya es lástima, un niño al que ha visto una nacer. No lo vi cuando su madre lo hacía. Eso no. Pero cuando lo conocí, para ser exacta, no hacía 5 años que había nacido. Mas no eran solo algunas palabras. Era todo. Era mi firma. Era mi artículo que por fin había aparecido. Pero mi pensamiento, que quizá en esa época ya había empezado a envejecer y a fatigarse un poco, siguió un instante todavía razonando, como si no hubiese comprendido que era mi artículo, como los viejos que están obligados a completar hasta el final un movimiento iniciado, aunque se haya vuelto inútil, aunque un obstáculo imprevisto ante el que habría que retirarse inmediatamente lo vuelva peligroso. Consideré luego el pan espiritual que es un periódico, todavía caliente y húmedo de la prensa reciente, y que de la niebla de la mañana en que, desde la aurora, se distribuyen a las criadas que lo llevan a su amo con el café con leche, pan milagroso, multiplicable, que es al mismo tiempo 1 y 10.000, y sigue siendo el mismo para cada uno sin dejar de penetrar a la vez innumerable en todas las casas. Lo que tenía en la mano no era un determinado ejemplar del periódico, uno cualquiera de los 10.000. No es solamente lo que ha sido escrito por mí, es lo que ha sido escrito por mí y leído por todos. Para apreciar con exactitud el fenómeno que se produce en ese momento en las demás casas, debo leer ese artículo no como autor, sino como uno de los restantes lectores del periódico. Lo que tenía en la mano no era sólo lo que yo había escrito, era el símbolo de su encarnación en tantas mentes. Por eso, para leerlo, era preciso que dejase por un instante de ser su autor, que fuese uno cualquiera de los lectores del periódico. Pero, ante todo, una primera inquietud. Un lector no prevenido verá este artículo. Despliego distraído el periódico como haría ese lector no prevenido, dando además a mi cara la expresión que tendría si ignorase lo que hay esta mañana en mi periódico y tuviera prisa por mirar las noticias mundanas o la política. Pero mi artículo es tan largo que mis ojos, que lo evitan, para seguir siendo verídico y no poner la casualidad de mi parte, como alguien que espera cuenta es profeso muy despacio, rozan un trozo al pasar. Pero muchos de los que ven el primer artículo, incluso de los que lo leen,
no miran la firma. Yo mismo sería totalmente incapaz de decir de quién era el primer artículo de la víspera, y ahora me prometo leerlo siempre y el nombre de su autor. Mas, como un amante celoso que no engaña a su querida para creer en su fidelidad, pienso tristemente que mi atención futura no ha obligado en justa correspondencia la de los demás. Y también están los que se han ido de caza, los que han salido de su casa demasiado temprano. En última instancia, algunos los leerán de todos modos. Hago como estos, empiezo. Aunque sepa que a muchos de los que lean este artículo les parecerá detestable, en el momento en que lo leo, lo que veo en cada palabra me parece que está sobre el papel. No puedo creer que cada persona, al abrir los ojos, no vea directamente las mismas imágenes que veo yo, creyendo que el lector percibe directamente el pensamiento del autor, cuando de hecho es otro pensamiento el que se fabrica en su mente, con la misma ingenuidad de quienes creen que es la palabra misma pronunciada por él la que camina tal cual a lo largo de los hilos del teléfono. En el momento mismo en que quiero ser un lector cualquiera, mi mente rehace, leyéndolo, mi artículo. Si el señor de Guermantes no comprendía determinada frase que había de gustarle a Bloch, podría en cambio divertirle con cierta inflexión que Bloch desdeñaría. Así, para cada parte que el lector precedente parecía dar de lado, al presentarse un nuevo interesado, el conjunto del artículo terminaba siendo elevado a las nubes por una multitud y se imponía a mi propia desconfianza de mí mismo, que ya no necesitaba sostenerlo. Y es que en realidad, con el valor de un artículo, por notable que pueda ser, ocurre como con esas frases de la crónica de la Cámara, donde las palabras, ya veremos, pronunciadas por el ministro, sólo adquieren toda su importancia enmarcadas así: el presidente del Consejo, ministro del Interior y de Cultos. Ya veremos. Vivas exclamaciones en la extrema izquierda. Muy bien, en algunos bancos de la izquierda y en el centro. Conclusión mejor que la parte central, digna del principio. Una parte de su belleza. Y esa es la tara original de este género de literatura, sin exceptuar los célebres Lundis. Reside en la impresión que producen los lectores. Es una Venus colectiva de la que sólo se tiene un miembro mutilado si nos atenemos al pensamiento del autor, porque sólo se realiza completamente en la mente de sus lectores, y en ellos concluye. Y como una muchedumbre, aunque sea una élite, no es artista, esta última impronta que le da conserva siempre algo un poco vulgar. Saint-Beuve, por ejemplo, podía imaginarse el lunes a Madame de Bogny en un lecho de altas columnas leyendo su artículo del Constitutionnel, apreciando tal o cual bella frase en la que se había complacido largo rato y que quizá nunca habría salido de su pluma, de no haber juzgado oportuno rellenar con ella su artículo para que el impacto del golpe tuviese mayor alcance. Probablemente el canciller, que lo leía por su lado, hablaría de él a su vieja amiga en la visita que le haría algo más tarde, y esa noche, al llevarlo a casa en su carruaje, el duque de Noailles, de pantalón gris, le diría lo que había opinado de él en sociedad, si no se lo habían hecho saber ya un billete de Madame d'Abourville, y subrayando mi propia desconfianza en mí mismo, con aquellas 10.000 aprobaciones que me sostenían, sacaba de la lectura que hacía en ese momento tanta sensación de fuerza y de esperanza, de talento, como desconfianza había sacado cuando lo que había escrito solo estaba dirigido a mí. Veía mi pensamiento, o incluso mi falta de pensamiento, para quienes no podían comprenderlo. La repetición de mi nombre y una especie de vocación embellecida de mi persona brillar a la misma hora sobre tantas personas, colorear su pensamiento en una aurora que me llenaba de más fuerza y alegría triunfante que la innumerable aurora que en ese mismo momento se mostraba, rosa en todas las ventanas. Veía a Bloch, a los Guermantes, a Legravin, a André,
sacar de cada frase las imágenes que el artículo encierra. Y en el momento mismo en que trato de ser un lector cualquiera, leo como autor, pero no solo como autor, para que la persona imposible que intento ser reúna todos los contrarios que pueden serme más favorable. Si leo como autor, me juzgo como lector. Ninguna de las exigencias que puede tener como un escrito, sin ninguna de las exigencias que puede tener como un escrito quien lo confronta con el ideal que quiso expresar en él. Aquellas frases de mi artículo, cuando las escribí, eran tan débiles comparadas con mi pensamiento, tan complicadas y opacas comparadas con mi visión armónica y transparente, tan llenas de laguna, que no había conseguido colmar, que su lectura me suponía un sufrimiento. No habían hecho sino acentuar en mí el sentimiento de mi impotencia y de mi incurable falta de talento. Mas ahora, al esforzarme en ser lector, sin descargar en los otros el doloroso deber de juzgarme, al menos conseguí hacer tabla rasa de lo que había querido hacer leyendo lo que había hecho. Leí el artículo esforzándome por convencerme de que era de otro. Entonces todas mis imágenes, todas mis reflexiones, todos mis epítetos, considerados en sí mismo y sin el recuerdo del fracaso que representaban para mis propósitos, me encantaban por su brillo, su originalidad, su profundidad, y cuando advertía un desfallecimiento demasiado grande, refugiándome en el alma del maravillado lector cualquiera, me decía: «Va, ¿cómo un lector cualquiera puede darse cuenta de esto? Sí, es posible que falte algo, pero al diablo si no quedan contentos. Tal como está, tiene bastantes cosas bonitas, más de las que suelen tener». Por eso, apenas hube terminado aquella lectura reconfortante, yo, que no había tenido el valor de releer mi manuscrito, deseé empezarlo de nuevo inmediatamente, porque no hay nada como un viejo artículo propio del que pueda decirse que cuando se ha leído puede volver a leerse. Me prometí que haría comprar a François otros ejemplares para dar a los amigos. Le diría, en realidad, para tocar con el dedo el milagro de la multiplicación de mi pensamiento y leer, como si fuera otro señor que acababa de abrirle Fígaro, en otro ejemplar, las mismas frases. Precisamente ese mismo día tenía que ir para encontrar en su casa a Mademoiselle de Porcheville a ver a los Guermantes, a los que no había visto desde hacía una infinidad de tiempo, y al visitarlos me daría cuenta por ellos de la opinión que se tenía de mi artículo. Pensaba en determinada lectora en cuya habitación tanto me hubiera gustado entrar y a quien el periódico llevaría, si no mi pensamiento, que ella no estaría en condiciones de comprender, al menos mi nombre, a modo de elogio de mi persona. Pero los elogios otorgados a los que no amamos no encadenan el corazón más de lo que alcanzan nuestra mente los pensamientos de otra mente en la que no podemos penetrar. Me decía que, para otros amigos, si mi estado de salud seguía agravándose, ya no podía verlos. Sería agradable continuar escribiendo para tener por ese medio acceso a ellos, para hablarles entre líneas, hacerles pensar a mi capricho, complacerlos, ser recibidos en su corazón. Me decía esto porque, por haber tenido las relaciones mundanas hasta entonces un lugar en mi vida cotidiana, un futuro en el que ya no figurasen me asustaba, y porque ese expediente que me permitía retener sobre mí la atención de mis amigos, acaso suscitar su admiración, hasta el día en que me encontrase lo bastante bien para empezar de nuevo a verlos, me consolaba. Me decía esto, pero me daba cuenta de que no era verdad, de que si me gustaba imaginarme su atención como objeto de mi placer, ese placer era un placer interior, espiritual, postrero, que ellos no podían darme y que yo podía encontrar no hablando con ellos, sino escribiendo lejos de ellos, y de que, si empezaba a escribir para verlos indirectamente, para que tuvieran una mejor idea de mí, para prepararme una mejor posición en sociedad, escribir acaso me quitaría las ganas de verlos, y la posición que quizá la literatura me procurase en sociedad. Ya no tendría ganas de gozarla porque mi placer no estaría ya en la sociedad, sino en la literatura. Por eso, cuando después del almuerzo fui a casa de Madame de Guermantes, fue menos por Mademoiselle de Porcheville quien,
después del telegrama de Saint-Loup, había perdido lo mejor de su personalidad, que por ver a la duquesa misma una de aquellas lectoras de mi por ver en la duquesa misma una de aquellas lectoras de mi artículo que podrían permitirme imaginar lo que había podido pensar el público, abonados y compradores del Fígaro. Por otra parte, no iba a casa de Madame de Guermantes sin placer. Por más que me dijera que lo que para mí diferenciaba aquel salón de los demás era la larga permanencia que había tenido en mi imaginación, conocer las causas de esa diferencia no la abolía. Además, para mí existían varios nombres de Guermantes. Si el de mi memoria solo había registrado como en un libro de direcciones, no se acompañaba de ninguna poesía. Los más antiguos, los que se remontaban a la época en que no conocía a Madame de Guermantes, eran susceptibles de reformarse dentro de mí, sobre todo cuando hacía mucho tiempo que no la había visto y la cruda claridad de la persona del rostro humano no apagaba los rayos misteriosos del nombre. Entonces me ponía a pensar de nuevo en la morada de Madame de Guermantes, como en algo que hubiese estado más allá de lo real, de la misma forma que me ponía de nuevo a pensar en el Balbec brumoso de mis primeros años, como si desde entonces no hubiera hecho ese viaje en el tren de la 1:50, como si no lo hubiese cogido. Olvidaba por un instante mi conocimiento de que todo eso no existía, como a veces se piensa en un ser querido olvidando por un instante que ha muerto. Luego, al entrar en la antecámara de la duquesa, volvió la idea de la realidad, pero me consolé diciéndome que, a pesar de todo, ella era el verdadero punto de intersección entre la realidad y el sueño. Al entrar en el salón, vi a la muchacha rubia que durante 24 horas había creído que era aquella de la que Saint-Loup me había hablado. Fue ella misma la que pidió a la duquesa que me volviera a presentar a ella. Y en efecto, desde que había entrado tenía una sensación de conocerla perfectamente, pero la duquesa la disipó diciéndome: «Ah, usted ya conocía a Mademoiselle de Forcheville». Yo estaba seguro, en cambio, de no haber sido presentado nunca a ninguna muchacha de ese nombre, que desde luego me hubiera sorprendido por ser tan familiar a mi memoria desde que me habían hecho un relato retrospectivo de los amores de Odette y los celos de Swann. En sí mismo, mi doble error de nombre, haber recordado de Lorgueville como si hubiera sido de Porcheville, y haber reconstruido en Eporcheville lo que en realidad era Forcheville, no tenía nada extraordinario. Nuestro error es creer que las cosas se presentan habitualmente tal como son en realidad, los nombres tal como están escritos, las personas idénticas a una noción inmóvil de las que ellas dan la fotografía y la psicología. Pero por lo general no es eso lo que percibimos de hecho. Vemos, oímos, concebimos el mundo completamente de través. Repetimos un nombre tal como lo hemos oído hasta que la experiencia haya rectificado nuestro error, cosa que no siempre ocurre. En Combray, todo el mundo le habló a François durante 25 años de Madame Sazerat. Y François siguió diciendo Madame Sazerin, no por esa voluntaria y orgullosa perseverancia en sus errores habitual en ella, que se reforzaba con nuestra contradicción y era todo cuanto de los principios igualitarios de 1789 solo reclamaba un derecho de ciudadano, el de no pronunciar como nosotros y mantener que hotel, ete y air eran del género femenino, había añadido dentro de sí a la Francia de Saint André de Champs, sino porque en realidad nunca dejó de oír Sazerin. Ese perpetuo error que es precisamente la vida no da sus mil formas solamente al universo visible y al invisible y al universo audible, sino al universo social, al universo sentimental, al universo histórico, etc. La princesa de Luxemburgo solo tiene categoría de cocotte para la mujer del primer presidente, lo cual, por lo demás, carece de importancia. Tiene un poco más que Odette sea una mujer difícil para Swann, y eso permite a éste construir toda una novela destinada a volverse más dolorosa cuando comprende su error. Y tiene todavía más que, a ojos de los alemanes, los franceses
solo sueñen con la revancha. Del universo no tenemos más que visiones informes, fragmentadas y que completamos con asociaciones de ideas arbitrarias, creadoras de peligrosas sugestiones. De modo que no había debido sorprenderme mucho al oír el nombre de Forcheville, y ya estaba preguntándome si era una pariente del Forcheville del que tanto había oído hablar. Si la muchacha rubia no me hubiera dicho enseguida, deseoso sin duda de prevenir contacto, preguntas que le habrían resultado desagradables. No se acuerda de que me conoció mucho hace tiempo. Venía usted a casa. Su amiga Gilbert. Ya me he dado cuenta de que no me reconocía. Yo, en cambio, le he reconocido en el acto. Dijo esto como si me hubiera reconocido en el acto en el salón, pero la verdad es que me había reconocido en la calle y me había saludado. Y más tarde Madame de Guermantes me dijo que le había contado como algo muy absurdo y extraordinario que yo le había seguido y rozado tomándola como una cocotte. Solo cuando se hubo marchado supe por qué se llamaba Mademoiselle de Forcheville. Después de la muerte de Swann, Odette, que sorprendió a todos con un dolor profundo, prolongado y sincero, resultaba ser una viuda riquísima. Forcheville se casó con ella, después de haber emprendido una larga gira por castillos y haberse asegurado de que su familia recibiría a su mujer. Esa familia puso algunas dificultades, pero cedió ante el interés por no tener que subvenir a los gastos de un pariente menesteroso que iba a pasar de una cuasi miseria a la opulencia. Poco después, un tío de Swann, sobre cuya cabeza la desaparición sucesiva de numerosos parientes había acumulado una enorme herencia, murió dejando toda aquella fortuna a Gilbert, que así se convertía en una de las más ricas herederas de Francia. Pero era el momento en que de las secuelas del caso Dreyfus había nacido un movimiento antisemita paralelo a un movimiento de penetración más abundante de la buena sociedad por parte de los israelitas. No se habían equivocado los políticos pensando que el descubrimiento del error judicial asestaría un golpe al antisemitismo, pero provisionalmente al menos un antisemitismo mundano había crecido por el contrario y se había exasperado. Forcheville, que, como el más ínfimo noble, había sacado de las conversaciones de familia la certeza de que su apellido era más antiguo que el de la Rochefoucauld, consideraba que casándose con la viuda de un judío había cumplido el mismo acto de caridad de un multimillonario que recoge a una prostituta en la calle y la saca de la miseria y del fango. Estaba dispuesto a extender su bondad hasta la persona de Gilbert, cuyo matrimonio favorecían tantos millones, pero al que perjudicaría aquel absurdo apellido de Swann. Declaró que la adoptaba. Sabemos que Madame de Guermantes, para sorpresa de su ambiente, al que por lo demás le gustaba y tenía el hábito de provocar, se había negado cuando Swann se casó a recibir tanto a la hija como a su mujer. Esa negativa había sido en apariencia tanto más cruel porque lo que durante mucho tiempo había representado para Swann su eventual matrimonio con Odette era la presentación de su hija a Madame de Guermantes. Y sin duda hubiera debido saber, él que ya había visto tanto, que esos cuadros que uno se hace no se realizan nunca por diversos motivos, entre los que hay uno por el que pensó poco en echar de menos esa presentación. Ese motivo es que cualquiera que sea la imagen, desde la trucha que uno come a la puesta del sol, que induce a un hombre sedentario a coger el tren, hasta el deseo de poder asombrar una noche a una orgullosa cajera parándose ante ella en un suntuoso carruaje, que decide un hombre sin escrúpulos a cometer un asesinato o a desear la muerte y la herencia de los suyos, según sea más bravo o más perezoso, que va más lejos en la prosecución de sus ideas o se queda acariciando el primer eslabón, el acto destinado a permitirnos alcanzar la imagen, sea ese acto de viaje, la boda, el crimen, etc., ese acto nos modifica lo bastante profundamente para que dejemos de dar importancia al motivo que nos ha hecho realizarlo. Puede incluso que ni siquiera nos venga una sola vez a la cabeza la imagen que se hacía quien todavía no era un viajero o un marido o un criminal o un solitario
que se ha puesto a trabajar para la gloria y al mismo tiempo se ha apartado del deseo de gloria, etc. Por lo demás, aunque nos empeñásemos en no haber querido actuar en vano, es probable que no volveríamos a encontrar el efecto del sol, que, teniendo frío en ese momento, desearíamos una sopa al amor de la lumbre y no una trucha al aire libre, que nuestro carruaje dejaría indiferente a la cajera, que quizá por razones totalmente distintas nos tenía en gran consideración y en quien esa brusca riqueza despertaría desconfianza. En resumen, hemos visto a Swann casado atribuir importancia sobre todo a las relaciones de su mujer y de su hija con Madame Bontemps, etc. A todas las razones sacadas de la manera Guermantes de comprender la vida mundana, que había decidido a la duquesa de no permitir que le presentaran nunca a Madame y Mademoiselle Swann, también puede añadirse la feliz seguridad con que la gente que no ama se aparta de lo que censuran en los enamorados y que el amor de estos explica. Yo no me meto en esas cosas. Si al pobre Swann le divierte hacer tonterías y arruinar su vida, es cosa suya. Pero con esas cosas nunca se sabe. Todo esto puede acabar mal, allá se las componga. Es el suave marimagno que el propio Swann me aconsejaba respecto a los Verdurin, cuando hacía mucho que había dejado de estar enamorado de Odette y ya no le interesaba el pequeño clan. Todo eso es lo que vuelve tan prudente a los juicios de terceros sobre las pasiones que nos sienten y las complicaciones de conducta que entrañan. En la exclusión de Madame y de Mademoiselle Sand, Madame de Guermantes había puesto una perseverancia que había sorprendido. Cuando Madame Molé y Madame de Marsante habían empezado a tener relaciones con Madame Swann y a llevar a su casa un gran número de mujeres de la buena sociedad, Madame de Guermantes no solo siguió siendo intratable, sino que se las había arreglado para cortar los puentes y para que su prima, la princesa de Guermantes, la imitase. Uno de los días más graves de la crisis, cuando durante el ministerio Rouvier se creyó que habría guerra entre Francia y Alemania, estando cenando a solas en casa de Madame de Guermantes con Madame de Breauté, descubrí una expresión preocupada en la duquesa. Como le gustaba intervenir en política, pensé que quería manifestar así su temor a la guerra. De la misma manera que un día se había presentado a la mesa tan preocupada, respondiendo apenas con monosílabos, que a alguien que tímidamente le preguntaba por el motivo de su preocupación, le había contestado en tono grave: «Me inquieta China». Pero al cabo de un momento, Madame de Guermantes explicando ella misma el aire preocupado que yo había atribuido al temor de una declaración de guerra, le había dicho a Monsieur de Breauté: «Dicen que Marie Einard quiere labrar una posición a los Swann. Es absolutamente necesario que vaya mañana por la mañana a ver a Marie Gilbert para que me ayude a impedirlo. En caso contrario, adiós sociedad. Es muy bonito el caso Dreyfus, pero entonces la tendera de la esquina no tiene más que declararse nacionalista y pretender a cambio que la recibamos en casa». Y esa frase tan frívola, en comparación con la que yo esperaba, me había provocado el mismo asombro de un lector que, buscando en Le Figaro, en su sitio habitual, las últimas noticias de la guerra ruso-japonesa, encuentra en lugar de eso la lista de las personas que han hecho regalos de boda a Mademoiselle Mortemart, porque la importancia de un matrimonio aristocrático ha relegado al final del periódico las batallas por tierra y por mar. Por otra parte, la duquesa acababa de sacar de su perseverancia, llevada hasta la desmesura, una satisfacción de orgullo que no perdió ocasión de expresarse. Babal pretende, decía, que somos las dos personas más elegantes de París, porque yo y él somos los únicos que no nos dejamos saludar por Madame y Mademoiselle Swann, y asegura que la elegancia consiste en no conocer a Madame Swann. Y la duquesa se reía con toda el alma. Sin embargo, una vez muerto Swann, ocurrió que la decisión de no recibir a su hija había terminado por dar a Madame de Guermantes todas las satisfacciones de orgullo, de independencia, de self-government, de persecución, que era susceptible de sacarle y a las que había puesto fin la desaparición del ser que le procuraba la sensación deliciosa de oponerle resistencia.
de que él no conseguía hacerle revocar sus decretos. La duquesa había pasado entonces a promulgar otros decretos que, aplicados a personas vivas, pudieran hacerle sentir que era dueña de hacer lo que le diese la gana. No pensaba en la pequeña Swan, pero cuando le hablaban de ella, sentía una curiosidad como de un lugar nuevo, que ya no venía a enmascararle su deseo de resistirse a la pretensión de Swan. Por otra parte, son tantos los sentimientos diferentes que pueden contribuir a formar uno solo que sería difícil decir si no había en ese interés suyo algo afectuoso por Swan. Probablemente porque en todos los estratos de la sociedad una vida mundana y frívola paraliza la sensibilidad y quita el poder de resucitar a los muertos, la duquesa era de las que necesitan la presencia. Esa presencia que como verdadera Guermantes sobresalía en prolongar, para amar verdaderamente, pero también, cosa más rara, para detestar un poco. De suerte que muchas veces sus buenos sentimientos hacia la persona, suspendidos mientras estaban vivas por la irritación que les causaba tal o cual de sus actos, renacían después de su muerte. Casi sentía entonces un deseo de reparación, porque sólo se los imaginaba, por lo demás muy vagamente, con sus cualidades, y despojados de las pequeñas satisfacciones, de las pequeñas pretensiones que la molestaban en ellos cuando vivían. Esto daba a veces, pese a la frivolidad de Madame de Guermantes, algo bastante noble, mezclado con mucha bajeza a su comportamiento. De hecho, mientras las 3/4 de los seres humanos halagan a los vivos y no se preocupan para nada de los muertos, ella hacía a menudo después de su muerte lo que habrían deseado aquellos a los que en vida había maltratado.